Quisiera ahora que la profesora Sandra Morelli pudiera expresarnos igualmente su opinión sobre el alcance y la naturaleza de nuestra Constitución frente a los procesos de paz. Con mucho gusto, señor moderador, pero antes de cronometrarme el tiempo, permítame un saludo muy especial a la comisión de la mesa, de la cual técnicamente no hago parte, yo solamente soy la tesorera, y felicitarlos por este evento, muy especialmente al señor presidente, al primer vicepresidente y a la segunda vicepresidente, como al doctor Celestino. Igualmente, quiero saludar a todos los magistrados y magistrados presentes, al rector de la Universidad Externado de Colombia, a quien quiero agradecer expresamente el apoyo que nos brindó para este evento, y además felicitarlo porque Colombia va a ser sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, liderada ese congreso por el Externado de Colombia. Creo que es una magnífica noticia, no solo para la universidad, sino para el país, y es un voto de confianza de la Academia Mundial en la Academia Colombiana. Igualmente un saludo muy especial para el doctor Alfonso Gómez Méndez, el doctor Bernal Cuellar, el doctor Pérez, es presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Humberto Sierra, y a todos los compañeros de panel. Ahora sí, muy milimétricamente. Relación entre Constitución y paz. Yo identificaría una primera relación que es una relación como de consecuencia, cómo el conflicto termina finalmente con una constitución que recoge un acuerdo de paz. En Colombia ya se han mencionado varios ejemplos. Empecemos por la Constitución de 1821, que es la constitución que se adopta cuando finalmente se logra la independencia del reino español, que fue obviamente producto de haber podido ganar una guerra. Tenemos también constituciones que se generan en procesos secesionistas, como cuando se disolvió precisamente la Gran Colombia, dando origen a Ecuador, Colombia y Venezuela. Ya lo de Panamá es otra historia posterior. Y viniendo a la historia más reciente, pues la Constitución del 86 nace con ocasión de la victoria de los conservadores frente a los radicales en la batalla de la Humareda, y precisamente es allí, como lo dijo el presidente de la Academia, cuando se proclama que la Constitución del 63 ha dejado de existir y se inicia la regeneración de la patria, precisamente para lograr teóricamente la convivencia pacífica al interior del Estado colombiano. Y mucho más reciente, pienso que el ejemplo más importante es el ejemplo del Acuerdo de La Habana y del Teatro Colón. Pero allí obviamente no tenemos que la Constitución es el resultado de lograr superar un conflicto, sino que es la necesidad de incluir en el texto constitucional los fundamentos para desarrollar el marco para la paz, que fue efectivamente muy prolijo y muy detallado. Ahí sí que tenemos, como decía el doctor Julio César Ortiz, además un código de la paz con la FARC-EP, porque ni siquiera es para todos los procesos de paz generalizado. En ese punto yo quiero hacer un análisis que es el siguiente. ¿Por qué cuando se logra o se está negociando todo este proceso de paz con la FARC, se considera tan importante la modificación de la Constitución? Cuando se hizo este proceso de sometimiento con los paramilitares mediante la Ley de Justicia y Paz,
pues no se tocó la Constitución. Lo cierto es que nuestra Constitución tiene un artículo fundamental muy importante que habilita todos los procesos de paz, que es precisamente el de considerar que la paz es un derecho y un deber. Y esta proclamación pues es la base dogmática para todo el desarrollo posterior, que ha permitido promulgar leyes como aquellas del gobierno de Samper, y que también permite desarrollar políticas de indulto, de amnistía, que han sucedido de manera fragmentaria en los distintos gobiernos. Pero resulta que el proceso con las FARC se da después de que Colombia suscribe el Tratado de Roma. Y eso nos cambia el mundo. ¿Por qué razón? Porque el Tratado de Roma permite someter a la Corte Penal Internacional todas aquellas autoridades, generalmente del Ejecutivo, que toleren, permitan, consientan o sean cómplices de conductas de lesa humanidad. Y ustedes saben muy bien que en el proceso de paz con las FARC, uno de los problemas más complejos por resolver era cómo se iban a tratar esos delitos de lesa humanidad, la conexidad de determinadas conductas con delitos políticos y hasta dónde iba a estar esa frontera. Frontera que por lo demás podría implicar una responsabilidad penal internacional para Colombia y concretamente para el presidente de la República. Pero por otro lado, no acceder a darle un tratamiento alternativo o a aceptar la conexidad de determinadas conductas con los delitos políticos, daba al traste con el proceso de paz. Yo creo que una de las estrategias fundamentales fue transformar ese proceso de paz en una política de Estado, y eso lo dijo claramente el presidente Santos. Dijo, esto no es un plan, una política de este gobierno, esta es una política de Estado. ¿Y cómo se implementa una política de Estado? Pues participando, haciendo que participen todas y cada una de las instancias y de los poderes públicos. Y por esa vía es que tuvimos la participación de absolutamente todos los elementos del Estado y todas las ramas del poder público. Cuando digo elementos me refiero también al pueblo, porque efectivamente hubo un plebiscito que se pretendía refrendar a los acuerdos de paz. Y además de eso, todo eso ya había sido precedido por importantísimos actos legislativos, decretos con fuerza de ley en virtud de facultades extraordinarias al Ejecutivo y otros desarrollos normativos, todos ellos sometidos al control automático de la Corte Constitucional. Y qué importante que fue la labor hipertrófica y exagerada que se le exigió a la Corte Constitucional de cara a que esto fuera una política de Estado y no implicara una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo frente a un eventual juicio de impunidad ante delitos de lesa humanidad. La Corte dijo cosas importantísimas, por ejemplo, que el acuerdo era un acto político y que no se incorporaría a la Constitución. En segundo lugar, aclaró, y esto es muy importante para el debate de hoy, que los acuerdos de La Habana no eran acuerdos especiales en el sentido de los protocolos 1 y 2 de Ginebra y especialmente del artículo 3. ¿Qué sucede? Que cuando hay acuerdos de paz, incluso referidos a conflictos internos, se acuerda, se acepta que determinadas normas del derecho internacional humanitario hacen parte de estos acuerdos y en esa medida se eleva su rango a norma internacional.
Pues en este caso la Corte fue supremamente clara en decir que no era así. Y aquí abro un paréntesis para referirme a la situación reciente. Cuando se empezó a hablar en Colombia, ya en vigencia de este mandato gubernamental, de la posibilidad de reforma de la Constitución, surgió una teoría, yo diría muy peregrina, que planteaba que como el Acuerdo de Paz de La Habana era un acuerdo especial y este se estaba incumpliendo y este había sido depositado ante la OEA, entonces que el gobierno con sus asesores, el presidente, se iba a plantear la necesidad de una reforma constitucional adicional para hacer efectivo ese acuerdo que venía siendo incumplido por el Estado colombiano y para lograr la paz total. Yo sé que lo que he dicho suena bastante gaseoso, pero solamente estoy repitiendo esa tesis que además iba acompañada de la idea que esos acuerdos se desarrollarían a través de reglamentos constitucionales y que no tendrían que pasar por la Corte Constitucional. Aquí hemos dicho que hay un fetiche constitucional, la idea de que todo se soluciona reformando la Constitución y que todos estamos de acuerdo, y esta es una primera conclusión, que eso es un gran error. También hay un gran fetiche legislativo. Realmente Colombia podría concentrar su parlamento en el ejercicio del control político, que es la primera y la más importante función de un parlamento en un Estado de Derecho. Profesor, pero abonado el minuto inicial, le queda un minuto. Uy. pero resulta que fíjense que el problema real en Colombia, un problema muy serio, es de eficacia del derecho, de hacer efectivas las normas, de tener una buena administración pública que garantice efectivamente los derechos, de cumplir las sentencias. ¿Y cuál es la solución que va a buscar el gobierno Petro para implementar la paz? Más normatividad, más constitución, más reformas constitucionales, en lugar de concentrarse en la eficiencia y en el cumplimiento efectivo de este acuerdo. Entonces, ahí vemos una relación muy importante. Y termino con esto, mi querido doctor Alberto. ¿Para qué se plantea por parte del presidente Petro, con varias expresiones, asamblea popular, proceso constituyente, reforma a la Constitución, nueva Constitución, asamblea, cabildo popular, etcétera, la reforma a la Constitución, con dos objetivos? Uno, la paz, y ahí es donde surge todo este discurso que acabo de explicar. Y dos, la reelección. De hecho, hay una parlamentaria, creo que es Lozano, que ya presentó o quiere presentar un acto legislativo que permita la reelección. Entonces, aquí también nuevamente encontramos esa íntima relación entre paz, entre el anhelo del logro de paz y la necesidad de reformar la Constitución sin que sea necesario, porque las bases están en la Constitución y el andamiaje normativo a través de instrumentos legislativos perfectamente se podría actualizar a un nuevo acuerdo de paz para lograr la lamentada paz total. Gracias, doctora Segui. Esta pregunta es para la doctora Sandra, también 5 minutos, discúlpame. El debate sobre el proceso constituyente y la paz ha sido introducido en la agenda pública política colombiana por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no se ha intentado activar ninguno de los caminos previstos constitucionalmente para reformar la Constitución. ¿Conoce usted el motivo de esta circunstancia? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Miren, esta pregunta para mí es muy importante porque debo decirles que he llegado a una conclusión. Preparándome para este foro,
pues empecé a ver de qué era que estaba hablando el presidente Petro. Y me di cuenta que aquí hay un problema de comunicación y de lenguaje muy serio. Lo que él tiene en mente, independientemente de que sea viable o realista o no, no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado durante estas ya casi 7 u 8 horas. La lógica del presidente creo poderla deducir a partir del estudio de este libro de Poder Constituyente de Toni Negri, que es un intelectual de izquierda de la Universidad de Torino en Italia. Fue acusado, finalmente no sé si fue declarado culpable o no, de pertenecer a las Brigadas Rojas y de tener alguna relación, no directa, pero sí con todo el plan de desestabilizar Italia y el tema de Aldo Moro. De hecho, estuvo en la cárcel 2 veces, pero no fue inculpado directamente por eso. Este señor tiene un concepto de proceso constituyente. Él no habla de asamblea constituyente, de reforma a la Constitución, de poder constituyente originario o poder constituyente derivado, o sea, toda esta terminología nuestra que parte de que existe un momento jurídico de producción del derecho, de la norma más importante del ordenamiento jurídico, que es la Constitución política. No, eso no tiene nada que ver con la lógica de Antonio Negri. En el año 2017 hubo un foro en la Universidad Nacional que se refería al pensamiento político de Gramsci comparado con el de Toni Negri. Y la intervención la hace en ese momento el exalcalde Petro. Entonces, él dice que él ya ha superado la teoría de Gramsci, ya no es gramsciano, porque Gramsci, como la teoría burguesa, partía de la idea que el Estado, que había un momento revolucionario, un momento de facto, que daba origen a un nuevo ordenamiento jurídico, a un nuevo estado de cosas que se formalizaba en un régimen que para Gramsci podía ser la dictadura del proletariado o el gobierno del proletariado, según si era más o menos autoritario, y que eso se parecía mucho a la teoría burguesa liberal de derivación francesa, que también parte de la idea de que hay un poder constituyente que erige una nueva constitución y a partir de ese momento empieza la genealogía o la existencia jurídica de un Estado que una vez constituido pues hace caso omiso de sus orígenes de facto. Que para él, como para Negri, lo que debía promoverse, lo que debía existir, era un proceso constituyente permanente. Un constituyente que era el pueblo conformado por distintas identidades, los indígenas, los obreros, las minorías en consideración del género, etnias, etcétera, etcétera, que permanentemente estaban generando una circunstancia, un estado de ánimo constituyente, que eran capaces de constituir a partir de hecho situaciones que generaban una nueva realidad, que eran movimientos que estaban en capacidad de constituir, de destituir y que no tenían que esperar la refrendación de nadie y que tampoco ellos iban a refrendar la constitución que otros habían hecho, que
lo que sucedía es que la realidad de la relación de dominación que existía en el Estado actual debía superarse, que incluso las clases dirigentes eran conscientes que existía una diferencia entre dominar y gobernar, y de ahí el término de gobernanza, y que aprovechando esa crisis de legitimidad, pues debía haber siempre ese hervor, ese activismo, esa transformación del pueblo, del conglomerado social, en poder constituyente permanente. Entonces, dentro de esa perspectiva es que se ubica el presidente Petro. Y lo estoy traduciendo, no he agregado absolutamente, les estoy contando lo que oí en esa conferencia. Obviamente ahí surgen muchas preguntas, tanto la teoría de Negri dice lo que hay es un gran problema de representación, esa idea del Estado-Nación es una ficción que fracasa y no tiene legitimidad, pero tanto Negri como los planteamientos de Petro como que nos dicen, ¿y qué pasa después? O sea, usted está permanentemente imponiendo, creando situaciones de facto. Él, por ejemplo, cuando se cambió el rector de la Universidad Nacional y hubo estas manifestaciones de estudiantes, dijo, este es un momento constituyente. No sé si ustedes lo oyeron o no. Doctora Sandra, un minutico. Bueno, ya terminé. O quiere tomar los 3 de reflexión. Me tomo los 3 de reflexión y no vuelvo a hablar. No, entonces es una tesis que lo que plantea es como una movilidad permanente, un hervor permanente de la sociedad que está siempre exigiendo, que está no validando, que no va a refrendar, pero es un fenómeno sociológico de facto y político, pero la historia de la humanidad y de los estados contemporáneos nos llevan siempre a mostrarnos que ese hervor, esa revolución, esa resistencia o cualquier otra lógica de movilidad social desemboca finalmente en un momento constituyente, en un acuerdo político, en una constitución. Aquí ni el presidente Petro ni las teorías de Negri nos dicen qué va a pasar después. Pero esa es la lógica cuando hablamos de procesos constituyentes y por eso es que ustedes lo oyen frecuentemente convocando a la movilización, etcétera. Por eso termino como inicié, es un problema de lenguaje. Él está hablando de un fenómeno sociológico y político y nosotros queremos leerlo con el lente de la legalidad, de la normatividad, de el conjunto de instituciones que regulan el ejercicio del poder. Yo veo que hay una lógica que parte como de una soberanía popular que rechaza la soberanía nacional, la representación y que la ve como un cuerpo prácticamente que se autogobierna. Casi que diríamos que volvemos a la utopía rusoniana. Muchas gracias.